Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta conversación y he escogido para empezar un verso, a ver si hace sentido. Dice, si cada día cae dentro de cada noche, hay un pozo donde la claridad está encerrada. Hay que sentarse a la orilla del pozo de la sombra y pescar luz caída con paciencia. Pablo Neruda. Bueno, Muy lindo. vamos a partir con el tema de hoy que trata de esto que llamamos las costuras cósmicas, ¿no? Que tiene que ver justo con las fronteras de signo. Voy a compartir pantalla y les voy a pedir si pueden apagar sus micrófonos y guardar preguntas. Las pueden ir poniendo en el chat o levantando la manito, tal vez levantando, bueno, si yo no los veo no voy a poder responder porque voy a tener puesto pero de todas maneras voy a hacer lo posible por ser breve y juntando preguntas y conversamos porque de repente funciona mejor, ¿no es cierto?, con preguntas, ¿no? Luego de una presentación del tema. Y eso, así es que voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, vamos a hablar sobre las fronteras de signo. Vamos a partir explicando un poquito de qué se trata el tema, digamos, de cómo trabajamos dentro del método Huber de la psicología astrológica, ¿no? Lo primero es que viéndolo desde el punto de vista de la carta, pero también del ser humano, nosotros podríamos decir que funcionamos desde arriba hacia abajo. Al principio, ¿no es cierto? Yo tengo una idea arriba y en el método Huber nos estamos refiriendo a la estructura de aspectos y luego en conjunto con los planetas, y esta idea se transforma en el nivel de los signos. Entonces tenemos la idea, lo que fuere, ¿no? Y luego esta idea se transforma en el nivel de los signos. En otras palabras, mis características psíquicas, mi nivel emocional, mis sentimientos, mis percepciones, ¿no es cierto?, van a modificar la idea. Le van a dar una forma más intensa o más débil. El nivel de los signos, ¿no es cierto?, lo que hace entonces es intensificar ciertas cosas y debilitar otras. Cuando digo que partimos con una idea, es que nosotros venimos, por así decirlo, con una motivación básica, ¿no? Tenemos una motivación, algo que nos mueve a actuar, a estar, a funcionar, a vivir en este mundo. Y los planetas son las herramientas que de alguna manera van a hacer posible ese pensamiento, esa idea, ese proyecto, ¿no? Aquello que me hace moverme. Pero entonces los planetas lo que hacen es recibir eh, la energía que está en los signos. Y dependiendo del signo que sea, por un lado, ¿no es cierto?, va a modificar esa idea. ¿Cuánto la va a modificar? Bueno, depende de muchas cosas. Depende del signo en particular, el modo como lo haga, la relación que haya con el planeta, etcétera. Son muchísimas cosas, ¿no? Pero de alguna manera va a modificar esa idea. Luego está la ejecución de la idea, ¿no es cierto? Y eso va a depender de si se da la oportunidad de que pueda ser ejecutada. Eso ocurre en el nivel de las casas. Entonces, nuevamente, eh, como tengo escrito acá, debo llegar a ciertos compromisos en relación con mi idea. Nuevamente va a haber una modificación. Entonces, el signo es un filtro para la idea, la casa es otro signo, otro filtro, ¿no? Y que va a frenar o apoyar la idea, de alguna manera. ¿Qué es lo que queda de mi idea original?
Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces eso es interesante cuando nosotros miramos nuestra carta, diferenciándola en distintos niveles, ¿no? Y al poder diferenciar esos niveles, podemos también entendernos a nosotros mismos un poco mejor. Entender de dónde vienen las problemáticas, por ejemplo, o cómo podemos resolverlas. Entonces, aquí he escogido una carta, ¿no es cierto? Y aquí alrededor de este centro, del círculo del centro, tenemos la estructura de aspectos y tenemos los planetas. Esto representaría la idea, ¿no? Y la idea puede decir, esto es especialmente importante para mí, quiero hacerlo con una cierta intensidad. Y luego esa idea se transforma en los signos. Entonces, nosotros podemos primero mirar esta imagen, ver qué es lo que nos dice, podemos estudiarla, podemos ver cómo esa idea puede ser puesta en ejecución con las herramientas de que dispone, pero luego, ¿no es cierto?, va a ser modificada por los signos, ¿no? Entonces, el planeta en un signo va a querer expresarse a la manera del signo. Eso por un lado. Por ejemplo, si el planeta, ¿no es cierto?, estuviera en Sagitario, expresará sus ideas de libertad y buscará incansablemente la verdad, ¿no es cierto? Estaría en constante búsqueda de una verdad. Y querría expresarse con mucha libertad, ¿no es cierto? Tener un pensamiento propio. Diferente es, ¿no es cierto?, si el planeta cae en Capricornio, porque en Capricornio lo que va a querer, ¿no es cierto?, es ejecutar, llevar la idea sagitariana, llevarla a la realidad, ver, contrastarla con la realidad, ¿no es cierto? Buscar la autorrealización de alguna manera, buscar el logro de algo en particular. Son bien diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, con un planeta, Mercurio, en esta carta, que está entre Sagitario y Capricornio? ¿Cómo se expresaría? La idea capricorniana o la modificación a la idea, porque aquí la idea podríamos decir, ¿no es cierto?, que es un Mercurio que tiene una oposición a Neptuno. Neptuno a su vez tiene un trígono al nodo norte y el nodo norte a Marte y así sucesivamente. Es decir, hay una concatenación, ¿no es cierto?, de capacidades que se unen en una suerte de proyecto, en una forma. Esta es una carta lineal que quiere movimiento, que quiere acción, ¿no es cierto? Entonces Mercurio quiere eso, pero bueno, tiene esta manera, ¿no es cierto? Es un Mercurio rojo, podríamos decir, es bastante activo, pero, y se expresaría distinto si estuviera en Sagitario que si estuviera en Capricornio. Pero resulta que, comillas, no está en ningún lado. Está en un punto justo ahí entre Sagitario y Capricornio, ¿no? Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que tener clara es que los planetas que están en medio de un signo tienen una impronta terrenal, porque el zodiaco es un sistema terrestre, es una proyección de la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, este tema de los signos zodiacales, nosotros lo vimos justamente hace un mes atrás en el último conversatorio, el último encuentro, ¿no?, que tuvimos parecido a este, ¿no es cierto? Y hablamos de los signos zodiacales. Y hablamos justamente de que los signos zodiacales, ¿no es cierto?, tienen que ver con el camino aparente del Sol alrededor de la Tierra, parten desde el equinoccio primavera en el norte, otoño en el sur, ¿no es cierto?, en el hemisferio sur, parten desde ese momento y a partir de ese momento, ¿no es cierto?, parte el signo de Aries y da la vuelta. No es lo mismo que las constelaciones, ¿no es cierto?, es el fondo de estrellas fijas que no coinciden con Aries como punto vernal. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la historia de la astrología, ¿no? Eso también es muy interesante de tratar. Pero el asunto es que actualmente los signos zodiacales con los que nosotros trabajamos están directamente relacionados con el curso del año. Están directamente relacionados con las estaciones, con lo que va ocurriendo durante el año.
¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir, y esta es una definición que podemos encontrar en muchos lugares, ¿no es cierto?, que eh, los signos zodiacales son arquetipos. ¿Y qué son los arquetipos? Los arquetipos junguianos, ¿no es cierto?, hacen relación al inconsciente colectivo. ¿Y qué es el inconsciente colectivo? Sino todo lo que la humanidad ha proyectado, ¿no es cierto?, todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, ¿no es cierto?, que se sostienen, digamos, como un aura, como una nube, ¿no es cierto?, de pensamientos y sentimientos, que pueden ser clasificados en estas 12 partes. Cada signo entonces es un arquetipo. Como surge de la Tierra, eso significa que los planetas que están en un signo tienen una impronta terrenal, ¿no? Pero, sin embargo, no están en la Tierra propiamente tal, sino que rodean la Tierra. Por lo tanto, de alguna manera pertenecen al cielo. Dicho de otra manera, es algo con lo que yo nazco. Yo nazco con planetas en ciertos signos. Y por lo tanto, nazco con un carácter innato. Eso sería más o menos, ¿no? Luego, en psicología astrológica, nosotros decimos que la fuerza del signo es diferente dependiendo del grado donde está. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que cada signo corresponde a 30 grados. Entonces, la pregunta que se hace Bruno Huber es, ¿qué es lo que pasa si el planeta está a 5 grados del signo, a 30 grados del signo, 30 grados, que sería lo mismo que 0 grados del signo siguiente? ¿Qué es lo que pasa a los 15 grados del signo, etcétera? Y entonces, en una serie de trabajos, ¿no es cierto?, de investigación, llega a la conclusión que la fuerza del signo mayor está a los 12 grados. En realidad, a los 11 grados con 27 minutos y 36 segundos. Porque esto es un cálculo, ¿no es cierto?, que está basado sobre la proporción áurea, ¿no? Y da ese número. No vamos a entrar en el detalle de ese asunto, pero eh, de eso se trata, a no ser que alguien tuviera alguna pregunta, pero eso sería. Entonces, la mayor fuerza está aquí, alrededor de los 12 grados, y luego va a disminuir a derecha e izquierda, hasta llegar a los límites del signo, ¿no? Por un lado y por el otro. Naturalmente, entre 0 y 12 grados, la curva es un poquito, la pendiente es más aguda, ¿no es cierto? Y de 12 grados a 30 grados, ¿no es cierto?, que serían los 0 grados del signo siguiente, va disminuyendo más lentamente, ¿no? Entonces, lo que dice básicamente es que un planeta en un signo querrá expresar con menor o mayor intensidad la cualidad del signo donde se encuentra. Entonces, si estamos hablando de Sagitario, a los 12 grados aproximadamente, alrededor de los 12 grados, el planeta va a querer expresar con tutti lo que es la cualidad de Sagitario. Pero a medida que va disminuyendo, esa fuerza, esa necesidad, deja de ser tan apremiante. Y por lo tanto, cuando llegamos a los bordes del signo, la cualidad se va extinguiendo de algún modo, la cualidad del signo. Ahora, Bruno Huber hace una diferencia entre los 2 grados de un signo y un grado del signo. Es decir, mira, se me fue haber hecho un dibujito de eso, pero aproximadamente cuando está débil, pero todavía no llega a lo que le llama la frontera, porque finalmente la frontera está entre 29 grados del signo anterior a 1 grado del signo posterior. Ese es el tramo que corresponde a lo que Bruno Huber le llama la frontera del signo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el planeta está a 1 grado 30, a 2 grados? En la práctica significaría de que el planeta tiene muy poca fuerza por signo. Pero ahí
quizás no en 1,5 grados, eso está más cerca de la frontera, así que está muy debilucho, o 28 grados con 30, también está muy cerca de la frontera por el otro lado, pero cuando ya está a 28 grados, por ejemplo, o que está a 2 grados de un signo, se dice, me acuerdo yo haber leído algunos textos referidos a ese tema, se dice que de repente es como que la persona tiene un problema con eso de que esté ahí porque intenta hacerlo más fuerte. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero quizás igual puede salir en la conversación. Les cuento más o menos para que se hagan una idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, la pregunta a la frontera, entonces, bueno, esto ya lo dije en el fondo, ¿no? Si el planeta se encuentra más cerca de los 12 grados, querrá expresar la cualidad del signo con toda su fuerza, como una necesidad. Yo, y es terreno, ¿no? Es personal, entonces. Cuando digo terreno también digo es personal. Es decir, también tiene que ver con una necesidad del yo de expresarse. No digo que lo logre, ojo, ¿ah? Pero quiere expresarse. Ahí hay algo que yo tengo que tomar en consideración cuando miro una carta. Yo quiero libertad. Yo quiero autorrealizarme. Sí, dependiendo si está en Sagitario o está en Capricornio, ¿no? Pero si un planeta se encuentra en una frontera de signo, esto va a debilitar la idea de la estructura de aspecto, ¿no? Entonces, dicho técnica, ya vemos, sabemos lo que es técnicamente, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se entiende una frontera de signo? Esto creo yo que no es nada de fácil de entender. Por eso se me ocurrió el tema del verso que puse, ¿no? Si cada día cae dentro de cada noche, hay un pozo donde la claridad está encerrada, ¿no? Bueno, nosotros ya dijimos que cada signo se corresponde con un arquetipo, pero también podríamos decir que cada signo se corresponde con un color, o también podríamos decir que se corresponde con un país. Y de hecho, esa es una relación que yo suelo hacer, ¿no? Relacionarlo con las fronteras entre países. Em, El punto es que la línea que separa ambos países no pertenece a nadie. Es decir, justo la línea, ¿no? O también, por ejemplo, como en este caso que pusimos acá, un signo es rojo, el otro es azul, y lo que está en el medio es violeta, que sería un color de la espiritualidad, ¿no? Pero miren, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Este es a la derecha de la frontera Tijuana, México, y a la izquierda Estados Unidos. Y la diferencia es notable y es raro, ¿no? Es como raro ver un lugar así. Y acá, bueno, yo no pude ver la imagen con mayor claridad, la quise acercar lo más posible, pero justamente pareciera que hubiera un abismo ahí, ¿no? De hecho, un abismo les viene re bien, porque ¿cómo hacemos para saltar el abismo, no? ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando paso? Es decir, primero, ¿qué es lo que pasa en el medio? Porque en el fondo, la frontera de signo es justamente es ese hoyo, ¿no? Ese abismo que hay ahí entre ambos lugares. Y claramente en estas imágenes podemos ver las diferencias enormes que hay entre un territorio y el otro territorio. ¿Cómo se ha manejado, no? Las razones, de eso no estamos hablando. Pero me pareció interesante mirar más, ¿no? Este es muy entretenido, ¿no? Primero iba a poner la frontera entre Paraguay y Brasil, que hay una foto que es muy buena. Esta, po, claro. Esta fue la que me llamó la atención, ¿no? Hay un letrerito que dice que de aquí para allá es Brasil y de aquí para acá es Paraguay. Y el amarillito es de nadie, ¿no? Ahora, esto es agua, agua a cada lado. ¿Qué es lo que separa? Y pero además, este río, ¿no es cierto? Que ahí hay varios ríos, ¿no? Pero uno es el Paraná, pero parece que tiene distintas afluentes y qué sé yo. La cosa es que aquí, este pedazo acá es Brasil, este es Paraguay y este es Argentina. Está separado por estas aguas que de alguna manera
aguas propiamente tal se transformarían en lugares de nadie. ¿Cómo haces para dividir exactamente la que pertenece a un lado? Esta gota de agua me pertenece a mí y esta otra gota le pertenece al otro. No, está muy loco hacer eso, ¿no? Esto, yo habría puesto más fotos de esto, porque esto a mí siempre me pareció fascinante, que es el muro de Berlín. Yo tuve la suerte de conocer el muro de Berlín antes de ser derribado. Y eso era muy, muy interesante, porque justamente, bueno, había una división, que era un país de nadie el lugar, ¿no es cierto?, que los dividía, y en algunos tramos era algo así como una avenida, ¿no? Solo que con muros en ambos lugares y en el medio alambres de púa y patrulleros, ¿no? Pero en ese lugar no puede ser utilizado para nada más que para patrullar, por lo tanto, de algún modo u otro, es un lugar de nadie, ¿no? Y bueno, y acá, por ejemplo, hay muchas imágenes que se ve esto. Esta es una parte central, esta parte de acá es Berlín occidental y hacia acá es Berlín oriental, ¿no? Y desde acá se ven las imágenes ahí. Pero cuando yo fui el año anterior a que derribaran la muralla, eh, había permiso para pasar, yo estaba en Berlín occidental, y había permiso, había que tomar un permiso para pasar a Berlín oriental. De hecho, había que comprar una cantidad exacta de dinero, no podía ser más y no podía ser menos, que era simplemente para que tú lo utilizaras durante un día de estadía. Pero eran dos mundos completamente opuestos, era una cosa así absolutamente extraordinaria las diferencias, ¿no? Y esta otra foto de aquí arriba son de las favelas de Río. Entonces, si ustedes observan con cuidado, yo primero dije, ¿cómo va a ser esto? Bueno, hay una murallita, ¿no? Y de aquí están los ricos y aquí están la gente de la favela en Río de Janeiro. Bueno, yo me entusiasmé buscando fronteras, pero lo hice porque quiero que se entienda, quiero que se imaginen cómo podría ser una definición de frontera, de signo en este caso. Yo aquí puse también, esta es la carátula de una película que se llama No Man's Land, que es de un suizo, Alain Tanner. Es muy antigua esta película. Yo también soy antigua y la vi, por supuesto, y me fascinó. Y había un lugar de frontera, ¿no es cierto?, entre Suiza y Francia, porque eso también ocurre en algunos países y en mayoritariamente gran cantidad de países, que tienen ciertos terrenos que por una razón u otra quedan incómodos para el país que es dueño de ese terreno. Pueden quedar por casualidad en el otro lado y se equivocaron, pero ese pedazo correspondía, pero no hay cómo utilizarlo. Entonces, hay ciertos sectores en la Tierra que no tienen dueño, no son de nadie. Es un no man's land, un lugar de nadie, ¿no? Un país de nadie, un espacio de nadie. Y en esos lugares no hay leyes, no hay, no hay rey, no hay monarca, no hay presidente, no hay nada. Entonces, esos lugares pueden ser, comillas, aprovechados de miles de diferentes maneras, ¿no? Y en este caso se trataba de unos contrabandistas que ocupaban ese espacio entre Suiza y Francia, ¿no? Bueno, por eso que puse también eso, porque es algo, es una definición a lo que yo en el transcurso de los años, desde que conozco este tema de la grieta cósmica, he utilizado, ¿no? Bueno, volviendo entonces, estas son imágenes que pueden ser útiles, ¿no? Como para hacerse una idea. Volviendo entonces a las definiciones, yo tomé unas cuantas definiciones de Michael Hoover, que habla de que en límites de signo, un planeta no está tan definido. Bueno, no hay definiciones en las fronteras, justamente, ¿no? Y hallamos una cierta inseguridad, como si ahí se activara la cruz mutable.
Y la cruz mutable se sabe, digamos, es cambiante, no da precisamente seguridad. Eh, el planeta entonces tiende a orientarse siempre. Esto es lo que dice Michael. Nosotros podemos conversarlo luego respecto a los ejemplos que hayan, ojalá, en la audiencia, ¿no? Porque es más fácil poder entender un poco mejor cómo funciona en la persona, ¿no? Pero Michael Hoover dice que el planeta tiende a orientarse siempre en el signo que acaba. Y eso se suele ver en la juventud, ¿no? Que es, por ejemplo, en este signo que está, en este planeta que está acá, Mercurio, la persona podría haber sido un Mercurio más sagitariano y en la segunda parte de la vida se hace más capricorniano. Puede ser, ¿no? Eh, pero también dice, y esto es lo que un planeta en frontera, dice, cambia su imagen a lo largo de la vida. Entonces es como un planeta que no está, bueno, tal como lo ponemos arriba, ¿no? No está bien definido, no tiene una definición que diga, esto es así, yo soy sagitariano, yo soy capricorniano, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ocurre? A mí me gusta ver como con los colores, ¿no? Y si son dos colores, un signo es un color y el otro signo es otro color, entonces significa que lo que se crea en el medio es un tercer color. No es ni lo uno ni lo otro. O, dicho de otra manera, lo uno y lo otro crea una tercera cosa que es una suerte de combinación de ambos, pero que se transforma en una tercera cosa, ¿no? Entonces dice que como estos son inseguros, dice, por eso estos planetas son siempre algo diferentes. Y esto es más importante todavía, y lo tienen más difícil. Se les hace más difícil, más cuesta arriba la vida. Y esto es más o menos pronunciado según el límite del signo del que se trate. Ahora, quiero detenerme un poco en esa frase. ¿Por qué es más difícil? Porque si no hay una definición, en mi entendimiento, es como que si yo tengo un planeta en un signo fuerte, a 12 grados, a 15 grados, a 8 grados, digamos, ¿no? Más o menos fuerte, el modelo yo lo tengo claro, porque es mi carácter innato. Entonces yo, en forma innata, tengo una suerte de mandato interno de cómo quiero expresarme. Pero si yo estoy en frontera de signo, eso no está definido. Y por lo tanto significa de que yo no tengo una suerte de modelo interno de cómo comportarme. Entonces la tengo difícil. ¿Qué es lo que entonces yo podría hacer? Guiarme por lo que las casas dicen. Recuerden que lo que dijimos al inicio, la primera motivación es del signo, la primera modificación es del signo y la última es de la casa. Por lo tanto, yo me vería más expuesta a lo que la casa me pida. Pero internamente yo no tengo un modelo. Bueno, vamos a seguir hablando del asunto. Entonces, en un límite de signos, la fuerza del signo se ve reducida y el abismo tiene un fondo, es decir, justamente esta cosa, ¿no es cierto?, de que yo llego a algún lugar cuando entro a un abismo de este tipo, ¿no? Esto es bien interesante porque también tiene que ver con esta definición de los signos, ¿no? ¿Cómo definimos los signos? Bueno, voy a volver sobre eso. Quizás lo tendría que ver. Bueno, no importa, está así. Eh, entonces, hay un artículo de Louis Huber que se llama La grieta cósmica. Lo pueden encontrar fácilmente, es cuestión de que lo googleen y pongan la grieta o grieta cósmica Louis Huber o L. Huber y les va a aparecer. O Huber incluso. Grieta cósmica Huber y les aparece en PDF googleando. Y es un nombre hermoso, ¿no? A mí me tientan los nombres hermosos. La grieta cósmica. ¿Por qué le llama la grieta cósmica? Y ella hace referencia justamente a el espacio
el abismo que hay entre Piscis y Aries. Al resto de los límites, de las fronteras, no me acuerdo cómo, pero hace muchos años atrás yo le di en llamar costuras. No sé si lo saqué de ahí, lo inventé yo, no tengo idea a estas alturas porque fue hace muchos años. Y que justamente surgió a raíz de ese artículo sobre la grieta cósmica, ¿no? Las costuras cósmicas, porque no es una grieta del mismo modo, pero sí podemos llamar que son costuras porque están unidos, ¿no? Pero lo que se dice que un planeta en la grieta cósmica no se puede comprender bien, no tiene impronta terrenal, no es de este mundo. Esta es otra manera de definición. No, hay un lugar de nadie, no está, está indefinido, pero la última frase que vimos decía, pero el abismo tiene un fondo. ¿A dónde llega? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, bueno, no lo tengo ahí escrito tampoco, pero nosotros podemos ver que los límites entre signos, es decir, que tenemos un signo y luego tenemos otro, ¿no? Pero el límite entre ambos es una línea, hablamos de eso, me acuerdo, en la sección, la conversación anterior, el mes pasado, que el signo termina como en una línea asintótica. Parece que yo la estaba tratando de dibujar aquí, pero no me salió muy bien, así que al final no la dejé. Pero es como que caen las líneas, ¿no? Las líneas asintóticas son aquellas que nunca se tocan, no son paralelas, sino que tienden a unirse, pero se unen en el infinito, ¿no? Pero vaya a saber uno dónde está el infinito es infinito, digamos, no tiene fin, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas siguen infinitamente sin lograr unirse, pero están muy, muy, muy pegaditas. Eso sería el abismo. Y si nosotros lo ponemos eso alrededor de la Tierra, al cerrarse eso, ¿a dónde llega? Al universo, llega al cosmos. Entonces, lo que estamos diciendo de que, claro que no podemos comprender bien los planetas que están ahí, no están definidos, no tienen un signo al cual decir yo pertenezco a, no tienen impronta terrenal entonces, no son de este mundo, son cósmicos. He ahí el nombre, la grieta cósmica, ¿no? Entonces, los planetas en fronteras de signos en general, que le llamamos la costura cósmica entonces, están más abiertos a la espiritualidad. Son menos personales, el yo está menos presente, no están determinados por mi personalidad, sino que se dejan influir más por, a ver, perdón, se dejan influir más por la energía cósmica, ¿no? Entonces, un planeta situado en una frontera de signo recibe energías cósmicas de manera pura, sin el filtro del signo, ¿no? Y lo otro que dice entonces, que también hablábamos de que lo que había en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Y estos planetas son siempre algo diferente y lo tienen más difícil. Y esto es más o menos pronunciado según el límite del signo del que se trate. Y esto está en este dibujo. Este es un dibujo que hizo Michael Hoover y que dice que aquí está la grieta cósmica, ¿no? Entre Piscis y Aries. Y luego estas rayas, digamos, indican la profundidad de las costuras. Entonces, observen que el salto del agua al fuego, agua a fuego, tiene mayor profundidad. La más profunda de todas, ¿no es cierto? Llega hasta el punto del centro casi, sería la grieta cósmica, que está entre Piscis y Aries. Luego podemos ver que las menos profundas serían de Aries a Tauro, de Libra a Escorpio, de Capricornio a Acuario. Y observen que se trata siempre
de signo cardinal a fijo, cardinal a fijo, cardinal a fijo, con la excepción de este cardinal a fijo, del agua al fuego. ¿Por qué es agua a fuego? Y lo más fuerte se daría ahí, en esos puntos. Nosotros podemos decir que en esos puntos se produce un salto. Y si hay un planeta ahí, el planeta, ¿no es cierto?, se puede conectar con energías cósmicas, más o menos fuertes, más. ¿Qué significa energías cósmicas? Bueno, por un lado, significa, ¿no es cierto?, que yo puedo estar más abierta, ¿no es cierto?, tal como tengo acá, a la espiritualidad, ¿no? Em, eh, los temas, ¿no es cierto?, terrenales, los puedo obviar de algún modo. Pero nosotros sabemos también que la personalidad se construye, no es algo que viene dado, ¿no? Yo, mientras voy creciendo en mis años de formación, entre los 0 y los 20 años aproximadamente, yo soy formada biológicamente y también se forman, digamos, las bases de lo que es mi personalidad. No vengo listita, ¿no? Sino que voy haciéndome durante ese proceso. Un proceso, ¿no es cierto?, que incluye otros elementos como son, por ejemplo, el sistema de casas, ¿no? Que sería nuestro entorno y que nos va naturalmente a influir de algún modo. Entonces eso significa de que cuando yo soy joven, inmaduro, inmadura, joven, inmadura, no tengo muchas herramientas con que lidiar con el mundo, probablemente estos planetas me traigan ciertos problemas, ¿no? Porque no tienen un yo. Entonces yo, de alguna manera, me es difícil eh, usar los planetas que están ahí, usarlos como herramientas. No sé muy bien cómo, ¿no? Es como que no me surge, no tengo claro. Distinto es con los planetas que están en lugares, ¿no es cierto?, fuerte por sí, ¿no? Pero a medida de la vida, em, a medida de la vida, seguramente yo iré aprendiendo y aprenderé también a manejar mejor estos planetas, que me van a permitir este acceso a la espiritualidad, ¿no? A cuestiones cósmicas precisamente, ¿no? Más o menos podemos creer que esto es así. Em, Cuando hay una grieta cósmica, entonces este dibujo que está acá también separa, ¿no?, dos lugares diferentes, pero me encantó este dibujo porque sentí que esto es un poco lo que demuestra esta grieta cósmica, ¿no? Algo que se abre, ¿no es cierto?, hacia la profundidad de uno misma, ¿no? Porque vamos a entender que la espiritualidad también está dentro nuestro. Y este otro dibujo que también me gusta mucho y que lo puse en la presentación, digamos, en el afiche, que es un dibujo de un pintor Rivero de apellido, Carlos Rivero, y que muestra, digamos, esto que dice acá, ¿no? Se da la facultad de unir dos mundos, dos dimensiones muy diferentes entre ellas, de ver dónde hay dos cosas, dos situaciones que están muy separadas la una de la otra, y cómo se pueden combinar para producir algo diferente, ese tercer color, ese color violeta, rojo, azul, ¿no? Y aquí también, a mí, cuando yo miraba esto, yo decía, podría poner este dibujo tal cual dado vuelta, ¿no? Porque mostraría también, esto es como mostrar la misma imagen, la imagen del árbol es muy interesante, ¿no es cierto? Porque tiene que ver también muchas veces con representarnos como seres humanos, ¿no? Como si fuéramos un árbol que crece hasta el cielo, crece hasta el infinito, ¿no? En las raíces. Y está alimentado por dos tipos de energías que no son muy fuertes. Es como una acuarela bien aguada, ¿no? De cada color,
¿no? Y que se une ahí en el centro. Entonces, en Frontera de Signos, vemos el mundo con otros ojos, una visión de las cosas que normalmente no percibimos con nuestra personalidad. Bueno, y para terminar, hablé específicamente de lo que nosotros en psicología astrológica llamamos los planetas del yo, Sol, Luna, Saturno, que representan la mente o las emociones y el físico, ¿no? El físico, emocional, mental, un ser humano constituido de esta manera, ¿no es cierto?, en su parte más terrena, planetas de la personalidad, por una parte, y, y una de las cosas que es interesante con estos planetas, ¿no es cierto?, es que nosotros nos identificamos con ellos. Yo digo yo a través de estos planetas, ¿no? Yo pienso, yo siento, yo estoy en el mundo, ¿no? Entonces, em, podemos decir que el planeta va a mostrar caras diferentes, tal como dijimos antes, ¿no? Se producen estos cambios durante la vida de la manera de cómo se manifiesta el planeta. Y tú, que eres dueña del planeta, dices, bueno, por fin entiendo mi planeta, ¿no? Mi planeta funciona de esta manera, yo funciono de esta manera. Y unas semanas después aprendemos algo nuevo de nosotros mismos, ¿no? Es como una cosa, una nueva faceta, ¿no? Y vamos aprendiendo y de alguna manera se dice que el planeta cambia la cara durante la vida entera, ¿no? Entonces no representa un yo concreto y cerrado. Y la autoconciencia se ve dificultada, dificultada. Estamos hablando específicamente en la primera mitad de la vida, ¿no? Y luego ya tú vas aprendiendo a manejarlo mejor, justamente a propósito justamente de la autoconciencia en general, digamos, de tu propia conciencia, de tu propio crecimiento, tu desarrollo personal. Y por eso que se dice, en la juventud estos planetas se notan más bien como debilidades. Por ejemplo, no puedo ser como los demás, no soy igual de fuerte, como un ejemplo de esto, ¿no? Porque a los demás parecen no tener problema con esta función respecto de un planeta X, ¿no? Y en la frontera de signo normalmente tendemos a interesarnos por otras cuestiones, digamos, que van más allá de las ciencias terrenas. También se habla de fuentes, bueno, Michael Huber hablaba de que también uno se va al tema de las ciencias fronterizas, ¿no? Por ejemplo, la astronomía sería una fuente fronteriza entre la astronomía, la astrología y todo lo que hay en el medio, ¿no? Y así, bueno, más o menos. Y bueno, aquí hay algo en el chat. Ah, ya. Sonia se tuvo que retirar. Me tengo que retirar. Dice, muy interesante el tema y puedo aportar. Comillas, me parece algo así como mezcla de luces y sombras, energéticamente hablando. Aquí en este lugar puede surgir un espacio para la libertad. Muy buenas noches y gracias por el tema. Muy bien. Bien. Bueno, el tema en general tiene luces y sombras, podríamos decir que sí, ¿no? Em, o hay sombras alrededor del tema, también podríamos decirlo. Em, ¿Tienen comentarios, preguntas, experiencias? ¿No? ¿Nadie? Ariadna. No, no quería, pero bueno. Yo no sí quiero, pero no quería ser la primera. Eh, sí, no, no tanto experiencia, sino de verdad que, bueno, tengo dos. Uno, claramente, tengo la luna a 0,28 segundos de Libra. Ya, Y no,
como que no logro entender mucho cuando está llegando, lo entiendo, pero cuando está, no, perdón, mejor dicho, si está saliendo, lo entiendo, pero llegando, Pero es lo no mismo, sé, es lo mismo. es lo mismo. Lo que pasa es que este estaría, ¿no es cierto?, entre Virgo y Libra, Ujú. porque el signo anterior es Virgo. Claro, pero entonces no se expresa de manera librana, está todavía como empapado Lo de que la pasa que cualidad. se supone, por eso que es interesante la experiencia que uno tenga, ¿no? Se supone que de alguna manera es la luna, ¿no? Es la luna, sí. Se supone que Y la luna, ¿no es cierto?, sería, en una primera etapa de la vida, podría funcionar un poco más Virgo y en una segunda etapa de la vida un poco más Libra, podríamos creerlo. Esa podría ser una manera de funcionar. Pero también la pregunta, si la pregunta tiene que ver con el mundo emocional, tal vez podríamos decir qué es lo que pasa con la pregunta sería cómo es el mundo emocional, cómo funciona el mundo emocional, ¿no? Ahora, en mi opinión, es insuficiente con saber, para entender cómo funciona. El hecho que yo no lo puse en las diapositivas, porque hubiera sido, creo, demasiado complejo, pero estoy dispuesta a hablar al respecto, que es el tema de si esta luna en esta frontera de signo, ¿qué aspectos bueno, tiene? fíjate, ¿En qué yo casa te voy a está? decir, Ya, bueno, primero está en casa 10, ¿no? La ya. luna. Pero lo que me acaba de hacer caer es que está en cuadratura con Júpiter, que está a su vez en frontera de signo entre Sagitario y Capricornio. Bueno, no está tan evidente, la verdad. Este está a 1 grado 26 minutos. Este sí no está tan claro, Claro, ese porque no está el está grado. aparentemente menos, ¿no? Pero, Tan, tan, ¿qué más? bueno, y de los dos planetas, el que puedo decirte que me siento totalmente que no sé nada es de Júpiter. O sea, yo como que Pero espérate, no es. déjame terminar Ujú. de preguntarte, comillas, te voy a interrogar primero. ¿La luna tiene más aspectos aparte del de Júpiter? Ok, entendí. Perdón, que no te dejé preguntar completa. No. Solo tiene un aspecto rojo, entonces. Entonces, mira, no- y luego está en la Perdón, casa 10. disculpa. Perdón. Bueno, pero con la rueda de la fortuna. Tiene un semicírculo. No, No, nada de ese no. ruedas de Ok, fortuna ok. aquí. Es verdad, Eh, aquí no. Ok. ya, y lo tienes en la casa 10, ¿y sabes en qué sector lo tienes de la casa 10? No ¿Al sé principio, cómo al es. medio, al Al final? principio, al principio, al principio, al principio. Al ¿Está principio cerquita del medio está. cielo? Sí, está cerquita el medio suelo. Ya. Tenemos alguna idea entonces. Aquí lo que estamos diciendo, que la luna tiene de alguna manera algo, una idea que cumplir que tiene que ver con la cuadratura que tiene con Júpiter. Eventualmente Júpiter quizás tiene otros aspectos o no. Sí, Ya, Júpiter tiene aspecto con ya, Urano en el ya. medio cielo. Entonces, vamos a pensar de que ellos además tienen ahí una historia, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos estas interpretaciones, tenemos que mirar un poquito dentro del contexto general. Normalmente es más fácil cuando uno mira la imagen completa, ¿no? Pero con estos elementos podemos decir que ahí hay una idea. Entonces hay una luna que tiene una gran fuerza impulsora, porque una cuadratura es algo eh, es muy activo, ¿no? Es algo impulsivo, diríamos, que no es una luna que se quede sentada en la casa, ¿no? Pero esa fuerza, de alguna manera, es modificada por el signo.
Entonces se le reduce ese impulso que tiene de expresar sus emociones, sus sentimientos, de decir lo que siente, se ve reducido por donde está en el signo. Pero luego la casa le vuelve a dar un impulso. Entonces, y ese impulso le impulsa a una luna débil en un lugar fuerte de casa, podríamos creer, no estoy segura, pero más o menos, un lugar fuerte de casa. Oye, Entonces es una luna que se disculpe, siente presionada, dame un segundo, solamente para terminar, sí, sí, presionada a expresarse. Pero la pregunta es, ¿cómo te cae a ti eso? ¿Cómo que sí, que yo, que las emo- que el aspecto emocional para mí es algo como eso, no, no sé, a veces digo, ¿será que yo no tengo emociones? No sé, y es mentira también, porque no sé. el que acaba de decir es como un sentimiento? ¿Viste? Es lo que dice, es eso, ¿ves? Entonces, pero en la casa 10 y con ese aspecto rojo, no estoy hablando de Júpiter, estoy hablando de que es un aspecto rojo, te hace sentir una presión. Algo, es como tener algo adentro que hace ruido y uno no sabe qué ruido hace, Ujú. ¿no? Perdón, Ana, sabes que me equivoqué, no está en casa 10, está en casa 11. No, no sé por qué dije 10, después lo vi cuando te dije que Urano estaba en casa 10, pero Ok, no, está en está en casa casa 11. 11, pero está cerca de Está la cúspide, comenzando. está comenzando, ya Co- igual, entonces está com- bien, no importa, está bien. En la casa Ujú, 11 también, pero además la casa 11 es una casa fija, entonces va con hay una presión ahí que dice tú debes sentir de esta manera. Ese sería más o menos el mandato, ¿no? Esto es ujú. correcto, esto es, pero no hay una fuerza interior que diga cómo debo sentir. Y tú acabas de decir, es decir, me diste la pauta, ¿no? Dijiste, yo no sé si tengo, seguro que tienes sentimiento, pero es como escarbar adentro, ¿dónde están, no? Ahí hay Sí, un, y algo que acabo de ver, el tema de la 11, los maestros, los amigos, tal, profundo. Sí, yo creo que ahí hay una influencia grande de muchas cosas, como de temor, de respeto, y vienen del o sea, de que exterior. ahí me... Entonces ahí hay, por ejemplo, en una cosa como esta, yo diría, aquí lo que hay que hacer es trabajar el contacto con el propio interior. Es como intentar cerrar los ojos a lo que el mundo me está pidiendo, hacer la diferencia entre lo que el mundo me pide y lo que yo tengo, para poder conectarme con eso y encontrar esa verdad, ¿no? Que tendría que ver con algo muy profundo, que podríamos decir que tiene que ver con Virgo y Libra de alguna manera, en algún nivel. ¿No? Por ejemplo, Virgo es un prestador de servicio, ¿no? Y en Libra tendría que ser un servicio que tenga una cualidad, ¿no es cierto?, de equilibrio, ¿no? De estar ahí, de no desbordarse, que fuera una cosa muy equilibrada, pero de servicio, como si buscamos un tercer elemento entre ambos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, correcto. Quisiera preguntar si hay alguien más que tenga una luna en una posición similar, aunque no sea el mismo signo. Abre el Diego dice. micrófono, Rodolfo. Roberto, Diego. Ah, Irene también. Pero abre el micrófono, Rodolfo. Estás con el micrófono cerrado. No sé si se puede abrir desde acá el micrófono. Ya ahora sí, Ah, ya, ok. ok. No, mi caso se parece al de Ariadna porque yo también tengo la luna en,
en la grieta a 29 grados de Libra, 29,5 con Escorpio, pero en la casa Ah, 5 que de también es Libra. el eje de, sí, en Libra, En a Libra, 29, 29 grados 30. ¿Y en dónde, en qué casa? ¿En casa? la casa 5 pero en la zona mutable. O En, sea, está ¿tú te en la, acuerdas? Disculpa, Rodolfo, ¿en qué zona? ¿5 o 6? zona 5. Ya. No Disculpa llega, el no llega a resto, estar pero en él sabe. estrés. Ya. Sí. Zona Ajá, 5. y fíjate, Perfecto. y tengo dos cuadraturas, tengo un triángulo de rendimiento. En un lado tengo a Venus, en la cúspide, muy cerca, esa cita en estrés, en la zona 6 de la casa 8 y 9. Y tengo por el otro lado, al lado izquierdo, tengo a Júpiter en la cúspide de la casa 3. O sea, Ya. tengo un triángulo de rendimiento, la posición Venus-Júpiter y cuadraturas con... Bien Entonces, bueno, parecido, es muy parecido parecido, con, sí. sí, con Ariadna por el tema, digamos, de las cuadraturas. Claro que en el tuyo el caso es más fuerte todavía, ¿no es Sí, cierto? Porque es una doble cuadratura, ¿no? Estás en un triángulo de rendimiento. Y sí, y el tema, como dice Ariadna, el tema emocional es que a veces creo que no siento o la percepción que tengo es que no tengo poca expresión de los sentimientos, sin embargo yo sé que yo tengo sentimientos, pero, pero esa posición en la grieta me hace en la parte del yo emocional como muy impreciso, muy que no sé qué es lo que pasa en las emociones, no entiendo las cosas, cuando creo que le entiendo, estoy aprendiendo otra cosa diferente sobre las emociones. Y bueno, y todo ese tema del triángulo de rendimiento, el tema de las relaciones por Venus, por Júpiter, todo eso está muy ligado, pues, porque es casa mm, 5 y es casa 8 9 que tiene que ver también con la libertad, con el ansia de la libertad, relaciones, búsqueda de mm, relaciones libres, pero la casa 5 me mm. condiciona, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí también hay otra cosa, claro, naturalmente sería mucho mejor tener la imagen completa porque entonces uno puede ver otras cosas, ¿no? Claro, Pero con esta información, aquí hay una diferencia interesante que tiene que ver, por un lado, de que, bueno, son otros signos involucrados, pero también de que está en una zona de estrés, ¿no? Eh, hay dos planetas en zona de estrés, que sería Venus y la Luna en este triángulo de rendimiento. Eso significa, ¿no es cierto?, que Venus y Júpiter están en oposición, ¿no es cierto? Y sí, estos dos de alguna manera, van a dirigir sus dardos, digamos, a tratar de resolver el conflicto que hay entre Venus y Júpiter, y lo van a tratar de resolver en la Luna. Entonces la Luna le llega con mucha fuerza a eso ajá, y está entre Libra y Escorpio. ¿Viste que decía de pero eso yo no lo puedo asegurar, es lo que dice Michael Hoover, yo le puedo creer, pero tengo que verlo en la práctica, ¿no? Que tiene que ver con que dice que el abismo es más chico, es menos profundo. ajá. Sí, Pero aire, agua. es aire-agua, dice que es menos profundo porque es de una cardinal a una fija, que esa era lo que tenían en común, ¿no? Em, pero me parece que Irene también levantó la mano con lo mismo y a lo mejor me gustaría agregarla para a lo mejor sacar alguna conclusión entre estas tres posturas. Irene, ¿levantaste la mano o me equivoqué? Sí, sí, hola. Hola. También tengo a la luna en el 29 de Tauro, frontera de signos. Ya, 29 de Me Tauro. me hizo bastante ruido la opinión de ellos respecto de que, oh, no tengo sentimientos. Eso me ha pasado muchas veces en la vida, ahora un poco menos que ya estoy mayor, más mayor, pero Mira, mira. muchas veces eso de esta desconexión emocional aparente, ¿no? O sea, yo sé que los tengo, pero con la cabeza Géminis, pero no Pero, sé.
Pero Sí, un tema ahí bastante común parece. es interesante que digas, que utilices ese concepto, Mm, desconexión emocional, porque a mí me da la idea mm, que eso es lo que ocurre, que de alguna manera tú no tienes, bueno, lo que yo siempre he dicho referente a este tema, ¿no? Que es como que uno no tiene un modelo interno. Y como mm, no tengo modelo, no tengo un modelo interno, entonces acudo, por supuesto, a los signos aledaños, de alguna manera, olfateo mm, lo que tienen para ofrecerme, pero no lo alcanzo a agarrar. Agarro algo que surge de ahí, pero que es un atisbo, de alguna manera, ¿no? Y particularmente creo yo que cuando, mientras más joven uno sea, probablemente esto sea más fuerte, ¿no? Ese sentimiento de desconexión emocional sería la palabra más correcta, ¿no? Ese mm, sentimiento de no tener sentimientos. Pero estamos en un espacio donde nos conectamos con este mundo cósmico y por lo tanto, de alguna manera, significa de que para poder ponerme en contacto con mis sentimientos, de alguna manera tengo que aprender a ponerme en contacto con lo espiritual. Es decir, tengo que hacer una búsqueda consciente de lo espiritual para poder extraer este mundo que podríamos decir que podría trascender esa luna egoísta. La mm, luna, cuando nosotros definimos la luna, decimos que la luna dice, yo lo único que quiero en este mundo es que me quieran. Y en su desarrollo, de alguna manera va dándose cuenta de la necesidad que tiene, ¿no es cierto?, bueno, de ponerse de acuerdo con los demás, de querer un poco a los demás, qué sé yo, ¿no?, de mirar con mayor objetividad el tema, no sé qué, y en ese proceso, ¿no es cierto?, finalmente puede empezar a llevarse un poco mejor con el mundo y también trascender un poco ese amor egoísta de lo único que quiero en el mundo es que me quieran. Que es un trabajo no fácil, ¿no? Eh, porque es una transformación mm, de esta necesidad, llamémosle egoísta, del yo, demasiado terreno. Decíamos que en los planetas de la personalidad, bueno, y en todos los planetas que están en esta posición, de alguna manera, em, es como no tener, como que lo terrenal no está presente, ¿no? Se nos escapa lo terrenal, no lo podemos asir, no puedo. Entonces, de mm, manera que significaría, en mi opinión, que nosotros tuviéramos que em, encontrarnos con lo espiritual para poder acceder a estos planetas y poder de alguna manera incorporarlos en nuestra personalidad, ¿no? mm. Porque de lo contrario, aquí hay una cosa súper interesante, me faltó preguntarte, Irene, ¿en qué casa y sector de casa lo tienes? PR, en Casa 9. Claro, aquí se suma otra cosa que no está dicha en los anteriores, Mm, ¿no? Los dos anteriores están presionados por el mundo exterior en términos de encontrar modelos que les digan cómo sentir. Porque cuando yo tengo un planeta, ¿no es cierto?, que está fuerte por casa, eso va a significar de que tengo una presión del entorno para decir cómo me comporte en ese nivel. Y yo tiendo a aceptarlo porque yo no tengo nada adentro que le haga fuerza. Lo único que tengo es el fuerte impulso de los aspectos, ¿no? Que los aspectos en el caso de Rodolfo y de Ariadna son rojos. Uno es un rojo y el otro son dos rojos, por falta de uno, ¿no? Y en un triángulo de rendimiento, digamos, específicamente. Entonces, eso hace presión de alguna manera y se produce algo ahí. Entonces yo lo puedo manejar mejor.
Pero cuando yo lo tengo en PR, PR significa que es la parte, así como los signos tienen una parte más débil, a lo que nosotros llamamos PR es la parte más Ah, débil de la casa. Y la parte más débil de la casa, ¿no es cierto?, significaría de que ahí hay más posibilidades de esta desconexión emocional, pero también hay más posibilidades de que ella se conecte con lo espiritual. Pero para eso, comillas, uno tiene que madurar. Pero no es fácil madurar cuando uno tiene estas dificultades. Madurar, digo, este aspecto en particular, porque ella se las puede arreglar perfectamente con todos los otros planetas, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir por lo demás, que nosotros nos arreglamos con los otros planetas y caminamos derechitos, pero por dentro podemos estar cualquier cosa. Pero caminamos derechito y manejamos y nos arreglamos bien y no sé qué. Pero tenemos estas heridas interiores de alguna forma y por lo tanto puedo, puedo recriminarme a mí misma diciendo cómo es posible que yo no reaccione frente a esto, por ejemplo, ¿no? Que eventualmente es lo que le podría pasar a Irene. Algo así, ¿no? sí, totalmente. O el hecho, digamos, de que de alguna manera, porque el hecho de tener una casa con esa debilidad, ¿no es cierto? Tener, de alguna manera indica que en la formación no fue estimulada a que mostrara sentimientos, expresara lo que siente. Y claro, quizás justamente la veían ahí que no expresaba sentimiento y mientras que usted le decía, pero ¿cómo no vas a tener un sentimiento? A ver, llora, grita, haz algo, ¿no? Y entonces en la educación eh, se acostumbran a tener una reacción, pero pueden sentir que esa reacción no es propia. Y por eso que está el concepto que decía Ariadna de frialdad, de sentirse fría, porque ella sabe cómo expresar el sentimiento, pero eventualmente puede creer que esos sentimientos son, que en realidad no está sintiendo nada respecto de eso. Y es Mm, raro, ¿no? es raro. Más adelante se lee como objetividad frente a las cosas, ¿no? Soy Eso muy podría ser objetiva. desarrollado como alguna fortaleza en algún momento de la vida, ¿no? Claro, poder Claro, tomar distancia y sí, evaluar las cosas de manera objetiva claro, y sentirte valorada por eso. Eso me ha pasado algunas veces, pero siempre el cuestionamiento de, pero ¿cómo lo siento? ¿Qué es lo que claro, siento? porque Claro, finalmente puede ser también de que uno lo pase por la cabeza, porque cuando uno tiene una totalmente. debilidad en un lugar, uno de alguna manera también se polariza. Entonces eso también sería interesante de ver hasta qué punto cuando uno tiene un planeta en estos sectores, nos polarizamos y nos vamos al sector donde tenemos más comida, más alimento, más nutrición, Ujú. ¿no? Y no sé, en el caso de Irene, eventualmente ella se haga más intelectual, todavía, ¿no? Pero porque trabaje con eso, ¿no? Em, hay unos conceptos respecto de los sentimientos que son muy interesantes y que tienen que ver em, con la ecuanimidad, ¿no? Nosotros, Mm, que no es lo mismo que la neutralidad o la objetividad, y que tiene que ver con mostrarse equilibrado frente a las situaciones. Y eh, este camino te lleva al corazón, porque tú de alguna manera puedes, es como poder tener la posibilidad de quedarte tranquilo, tranquila frente a una X situación. No te desbordas. Y eso no es lo mismo que objetividad. Y quizás este camino de estas lunas en estas posiciones, de alguna manera, tengan que ver con educar ese tipo de cuestiones, ¿no? mm,
que es como, finalmente, que es como ver em, em, lo bueno, lo bueno, lo bello y lo verdadero en las cosas, ¿no? En las situaciones y en las personas, que finalmente puede ser una ventaja, porque nosotros que tenemos las lunas, digamos, en la parte más fuerte de los signos y de las casas, em, estamos nublados por sentimientos, ¿no? Nos desbordamos, podemos desbordarnos. Bueno, yo soy buena candidata para eso. ¿No? Eh, Y te cuesta más el tema de la objetividad, como dice Irene, ¿no? Pero, o una cierta, un cierto quedarte tranquilo frente a a situaciones emocionales, ¿no? A desbordarte en ese sentido. O a la polarización de las emociones. Me cae pésimo, me cae súper bien, ¿no? Te polariza. El mundo de las emociones tiene que ver mucho con las polaridades. Entonces, estar en un lugar así puede también tener que ver con poder interiorizar, pero para eso, para llegar a una ecuanimidad distinto de una objetividad o una neutralidad, porque no es que no Mm. sientas, sino que tiene que ver con un control de los sentimientos, ¿no? Ariadna, ¿tú querías decir algo? Sí, quisiera comentar y preguntar. ¿Sabes que me suena mucho eso? Desde que estoy aprendiendo astrología, bueno, una de las cosas que resalta en mi carta, y que tengo una cantidad de planetas o sea, lo más fuerte que tengo es el agua. Y siempre me han dicho y siempre hemos estudiado que la emocionalidad se supone que es muy... Y a mí nunca me suena eso. Y ahorita, cuando ustedes están hablando, como que me explico un poco por qué, que le pareciera, ¿no? Que está ahí. Claro, también tengo el sol en Libra, entonces está eso, también entiendo que el tema de que el sol podría estar ahí como siendo cortante y racional y tratando de crear la parte mental, etcétera. Entonces, este, me suena mucho lo que está diciendo. Entonces, la pregunta también es si Rodolfo e Irene, ¿cómo es el caso de ellos con los ascendentes y el predominio de la, de los elementos? De A los ver cómo, elementos. no sé, sí, a ver qué tal, no sé, a ver si coincidimos o qué, no sé. Sí. No sé si me expliqué. O Mm. sea, Que hay una cosa que tal vez antes de que ellos, eh, que es importante y que tiene que ver con que a veces el tema de eh, lo más externo de nosotros no son los signos. Entonces yo puedo tener muchos signos muchos planetas en signos de agua, pero pueden estar, comillas, bloqueados por las casas que no sean de agua. Y ahí también se produce algo que es muy interesante, ¿ves? Que puede ayudar a entender. Pero la otra pregunta también que yo tendría sería, ¿hasta qué punto los llama el tema de la espiritualidad? Total, Pero si total. Irene y Rodolfo pueden comentar la pregunta que hizo Ariadna, a lo mejor podría ser... Sí. Bueno, para mí la espiritualidad, yo trabajo ahorita en un centro holístico, soy director de un centro holístico y bueno, el tema espiritual, ahorita a esta edad eh, ha surgido como algo ya determinante, como una forma de vida, como mi búsqueda espiritual y bueno, entra mucho todo este tema de cómo yo he transitado lo emocional de manera de, por ejemplo, en mi caso, lo emocional ha estado muy ligado a relaciones personales, de pareja y toda esa serie de cosas. Y bueno, en mi juventud, en mi adolescencia, bueno, sumamente alocado la cosa, o sea, no nada centrado, como en la búsqueda de experiencias y experimentar esa casa 5 y esa luna sin saber
hacia dónde ir, qué buscar, qué es lo que buscaba. Y bueno, ya a esta edad, ya bueno, ya he superado, digamos, he estado un poco más centrado en lo emocional y eso me lleva a estar más claro, pues. En mi caso, yo tengo, eh, digamos, en agua realmente, para ver, eh, en Cáncer no tengo planeta, en Piscis tengo Saturno, ahorita estoy transitando Saturno en la casa 10 por Piscis, y bueno, en Escorpio tengo a Neptuno que lo tengo ubicado en el eje de cruce y bueno, también hay una conexión allí espiritual en la casa 6 lo cual me hace que estoy prestado al servicio, este, el servicio al prójimo y todas estas cosas. O sea, que eso refuerza un poco esa luna, pues, Mm. todo el tema espiritual. Pero no tienes mucha casa de agua, ¿eh? No hay No, casa de no. agua ahí, porque obviamente Bueno, en Neptuno casa, tiene, casa, tiene casa de agua potencia. tengo el nodo norte en casa 12. Perdón, no Eh, quise decir casa de agua, quise decir ajá, signo de agua, signo. lo dije Sí, mal. sí. Pero tienes a No, Neptuno en Escorpio, que sería poco, ¿no? y Saturno en Piscis. Son los Ahí únicos que estaría un poquito más, digamos, pero es poco. mm, No poco, son sí. casas de agua, signos de agua, perdón, representativos, Sí. ¿no? Ajá, Sí. Lo que sí es interesante que de alguna manera el salto de la luna en su desarrollo es hacia Neptuno, ¿no? Entonces ajá, eso también es interesante porque de alguna manera el hecho de, yo creo que, bueno, esto tiene que ver con cómo trabajamos en la escuela joven, ¿no? Con, con el desarrollo de la personalidad, pero yo creo que es interesante en el caso de lunas que están en estas posturas, tratar de entender esa luna, cómo funciona. Y una manera de verlo es el momento que el punto de la edad pasa por esa luna, ¿no? Que en el caso de Rodolfo sería a los 28 años, 27 sí, 28 años. En el caso de Irene sería a los 49 años, 48, no, 42, 48, 49, 50, 51 años, perdón. 51 años, y en el caso de Ariadna, bueno, todavía no llega, diría yo, porque no sé cuántos años tiene, pero no sé, pues uno Sí, nunca sí. sabe. Sí, 60. seguro que llego, 63. 63 Ah, cumplo en... ya, Sí, entonces ya llegaste. cumplo sí, Claro. estamos, es que Rodolfo debe ser más o menos el mismo, porque yo también tengo Neptuno en Escorpio. Entonces tienes Tenemos la misma generación. en casa 11, entonces significa de que a los 60, hace unos 3 años atrás, sería interesante, más o menos, ¿no? No sabría decirte exactamente, pero hace unos 3 años, 2 años atrás, entre 2 y 4 años atrás, podrías haber Llegué a, tenido algo interesante en tu vida que llegué a pudiera, Chile. si llegaste a Chile, pudiera darnos pistas de lo que pasa con tu cuerpo emocional y lo que te Eh, ocurre ahí en ese tiempo, ¿no? es que me pasaron muchas cosas justamente, no sé, todo lo relacioné porque estaba, yo llegué aquí hace 4 años y bueno, todo eso implica un cambio de todo tipo de vida, totalmente, o sea, mi vida se volcó totalmente al revés, o sea, de ser autónoma, eh, me hice dependiente, entre comillas, o sea, no vivo sola, mi mamá depende de mí, Sí, o sea, directamente le tengo que estar, eh, cambió totalmente, pues, y, bueno, claro. cantidad de detalles que me vienen al caso. Claro, ahí podría Mira, ser Ana, interesante ver, ¿no? ¿Sí? en mi Y caso, en mi caso, algo particular fue que mi hija nació cuando yo estaba en ese cruce del punto de la edad, a los 27 años, nació mi hija
y bueno, la luna en la casa 5 siempre, bueno, en la teología clásica lo asocian a los hijos, pero bueno, conmigo fue bien claro. Y bueno, todo el tema emocional de estar con la mamá de mi hija, bueno, todos los cambios que yo tuve que hacer de ser independiente a estar con una persona, o sea, toda esa emocionalidad pasó por esa etapa, pues, del nacimiento de mi hija. Ese fue el Interesante paso eso. del punto de la edad por la luna, por mi luna. Es Y interesante bueno, ver, digamos, cómo puedes haber vivido justamente eso, ¿no? ¿Qué pasó con tus emociones específicamente? No, 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 digamos, está súper bien que me cuenten, pero a mí, en lo personal, yo les daría como sugerencia que entraran en eso, que se zambulleran un poco para ver cómo fue Mm, ese tiempo, qué pasó específicamente con las emociones, más allá de los hechos externos, sino que sí, si de alguna manera pudieron descubrir lo que sentían, qué le pasaba, cuál era el sentimiento. No lo que yo le digo al mundo, lo que yo me digo a mí y en mm. secreto, nadie más lo sabe, ¿no? Lo que me pasa a mí con eso. claro, ¿Por sí, qué sí, digo eso? Porque tiene que ver con, porque yo tengo que, para poder descubrir este tipo de cosas, yo tengo que entrar en mí obligatoriamente, ¿no? Para claro, descubrir eso y para ver hasta qué punto es lo que yo siento, porque aquí hay el problema de está el yo. Si el yo puedo agarrar mi yo personal con el cual me identifico en relación al cuerpo emocional o no. Y claro, cuando yo atravieso el punto de la edad por esos lugares, de alguna manera activa eso dentro mío y me da la oportunidad de que yo lo conozca. Y claro, entonces, sí, es ¿se que entiende? sí, pero es que el desafío de precisamente es tener la luna en esa grieta, es que a veces definir el sentimiento cuesta, ¿no? Y por lo menos lo que yo puedo decir en la edad donde uno está enamorado y tiene las emociones encontradas, pero entonces no descifra si sí, o sea, creo que todo eso forma parte de esa falta del ego, pues de no tener claridad en el ego de que yo Pero siento. justamente la idea es en el cuerpo emocional. Hay una cosa, una cosa que es una regla muy importante cuando se trata del cuerpo emocional. La cabeza no tiene nada que hacer ahí, porque de alguna, lo dijimos antes, ¿no? Cuando yo tengo una debilidad, yo me polarizo, me voy al otro lado. ¿Y qué hago yo? Busco explicaciones. Entonces, lo que yo quiero que cuando yo les hago la sugerencia, por eso que no tiene que ver con que me contesten necesariamente la pregunta, Sí, aunque es sí, no. interesante la respuesta, justamente para aclarar, ¿no? Lo que hace uno con este tipo de pregunta es que uno busca una respuesta, una explicación, pero la idea tiene que ver con intentar buscar la manera de zambullirse en el contacto con la emoción que yo sentí, y esa emoción puede no tener palabras. Por lo tanto, ustedes dibújense un abismo, un abismo y en el medio del abismo su cuerpo emocional. Eh, este es un trabajo Eh, muy bonito que se puede hacer con pintura, con un Mm. trabajo de arte terapia, con un trabajo, digamos, que tenga que ver con elementos donde la cabeza no esté presente. Y uno puede, por ejemplo, hacerse preguntas. Las preguntas sirven o el relato de lo que tú cuentas, Rodolfo, solo sirve para hacer la atmósfera de lo que yo estoy queriendo, con lo que yo me quiero encontrar en otro nivel. Entonces yo me hago las preguntas, no busco explicaciones, sino que me hago las preguntas y trato de contestar con los hechos, qué es lo que estaba pasando, con qué me estaba moviendo, qué cosas me inquietaban, qué cosas me preguntaba, qué sé yo, me hago todo eso y después dejo las preguntas a un lado y me pongo a pintar. Y trato de expresar mediante una pintura
lo que yo sentía. Y quiero decir que a veces mirar después la pintura, tampoco se trata de interpretar la figura, sino que muchas veces la pintura a ti te habla sin que tú... Y normalmente los pasos son de interpretación, que no es interpretación, sino que simplemente mirar lo que hiciste. Po. Me salieron muchas líneas. Yo no quería dibujar esto y me salió esta otra cosa. Pero el dibujo habla. El- Cuando uno hace arte terapia, no mira. em, eh, la pregunta no es si acaso el dibujo está bien hecho o mal hecho. Si la pintura, digamos, expresa lo que tú querías o expresa otra cosa. Porque si expresa otra cosa, tate, lo encontramos. No es lo que tu cabeza quiere, sino que lo que surge. Entonces uno se tiene que dejar llevar, tiene que meterse ahí, dejarse llevar y ver qué surge de ahí. Cuando se trabaja con el cuerpo emocional, las palabras te sirven de alivio, te explicas cosas, pero no te resuelven. Entonces hay que entrar con otros elementos. Y además, es interesante decir que no hay que perder de vista que en nuestro método Hoover, la luna representa al niño que fuiste. Por lo tanto, de alguna manera, indirectamente, esto tiene que ver con un trabajo con el niño interior. Y ahí uno puede tener muchas ideas, ¿no? De qué es lo que podría hacerse, ¿no? Con ese trabajo. Y sería interesante ver, digamos, creo que igual ha sido súper interesante lo que ustedes relatan, ¿no? En cuanto a este sentimiento de frialdad, sabiendo que tengo sentimientos. Sí. Y Creo que una, solo para comentarle a Ariadna, yo solo tengo Urano en Cáncer, no más agua, No tiene agua tampoco, claro. para mayor abundamiento de datos, como dicen, claro. Sí. Sí. Y además un par más de planetas en frontera de signo también, en aspecto con la luna, así que bueno, ya, Claro, suficiente. eso es interesante porque normalmente cuando yo tengo un planeta que está en frontera de signo y tiene aspectos, lo más probable es que esos otros planetas o estén también en frontera de signo o muy cerca de frontera de signo. Y por lo tanto siempre te está llevando a una pregunta que se generaliza, ¿no? Hay otras cosas que están involucradas ahí también. Mm. Entonces, y bueno, dentro de la metodología nosotros diferenciamos, por ejemplo, las figuras que se forman con los aspectos, ¿no? Entonces tú vas a tener figuras, ¿no es cierto?, que están relacionadas con los planetas en frontera y partes tuyas que funcionan así. Y además de que tú normalizas tu propia manera de funcionar hasta que de repente tú dices, un poco lo que poníamos ahí, ¿no?, en la diapositiva, me siento distinto a los demás. Los demás parece que no tuvieran problema con esto, que a mí sí me causa, que yo no lo veo, ¿no? Yo tengo el sol en frontera de signo, pero ese es otro cuento, Ana, sí. ¿sí? No, eso que dices del frontera del signo entre qué signo y qué signo, El mío, ¿sí? entre Sagitario y Capricornio. Imagínate, igual, o sea, de que puede echarme un cuento de Júpiter entre Sagitario y Capricornio, entonces Claro, también. sí, sí, No, sí, 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 sí. Y claro, siempre es importante ver qué es lo que pasa con qué es lo que pasa por un lado con los aspectos que tiene
y qué es lo que pasa con la casa donde estás, ¿no? Y qué es lo que pasa, cómo lo has vivido y cómo te las has arreglado. Porque todos nosotros nos las arreglamos en la vida. Es decir, todos nosotros de alguna manera tenemos, eh, levantamos durante nuestro periodo de formación lo que usualmente se llaman mecanismos de defensa, ¿no? Y con mecanismos de defensa tampoco estamos hablando de grandes cosas. Hay una cosa que es súper interesante, que normalmente los casos problemas son los grandes casos, pero la suma de los pequeñas cosas pueden hacer un problema que es más grande aún, ¿no? Es decir, que pueden transformar algo, un detalle lo pueden transformar en un tremendo trauma, ¿no? Y eso tiene que ver con que las cosas se van sumando y entonces nosotros decimos, no, pero no pasó nada en realidad, pero sientes que se te vino el mundo abajo en ciertas situaciones de vida. Entonces los mecanismos de defensa, más allá del nombre que se puede ver así como algo grande, en realidad tiene que ver con cómo me las arreglo yo en la vida. Como caso típico uno dice, a ver, me doy cuenta que si lloro, mamá me da comida. Pero también puede ser que si lloro mucho, mi mamá se enoje y no me dé comida. Entonces tengo que encontrar el punto justo de llanto para que me dé comida. Bueno, eso es un mecanismo de defensa en la práctica, ¿no? Eso significa un mecanismo que yo utilizo como respuesta a lo que está ocurriendo en mi entorno, a cómo funciona mi entorno, cómo funcionan las personas que están en mi entorno. Entonces, cuando yo tengo un planeta en estos lugares, también tenemos que tener en cuenta eh, cómo nos defendimos frente a esas circunstancias. Por eso que mientras más adultos, mientras más tiempo hayamos vivido, de repente es mejor porque tenemos más experiencias y podemos darnos cuenta. Pero muchas veces también lo vivimos como esto ya está superado. Bueno, hasta la próxima que no veamos que tan superado no está, ¿no? Pero uno aprende y si uno es honesta con uno misma y va viendo cómo se va desarrollando ese planeta en particular, eh, también puede entender cómo funciona, no solo el de uno, sino que el de los demás, ¿no? Tener una idea de qué es lo que pasa con los otros. Pero para eso, de alguna manera, necesitamos meternos en esto, eh, en los dibujitos. Creo de que a través de otros elementos a veces es más fácil entrar en ciertas cuestiones que la mente no funciona suficientemente, ¿no? Porque la mente tiene la característica que es muy pilla, digamos, es muy astuta, es muy hábil, ¿no? Y entonces encuentra explicaciones a todo y se las arregla súper bien, ¿no? Y en las noches llora. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Parece que las lunas absorbimos mucho tiempo. Sí. Claudio, tú ahí que estás sonriente, Sí, él ha nada que estado ver. mirando todo el tiempo ahí, no sé. Él también, tú también tienes. ¿Qué es lo que tienes tú? No me acuerdo. Tengo Júpiter-Urano, Ah, lo hablamos la vez pasada, claro. sí, en Sí. PR. Y claro, están en PR. Eso no son planetas de la personalidad, digamos, del yo, pero igual Júpiter, bueno, que también lo tiene, ¿quién? Ay, se me confunden las chiquillas. El Ariadna tiene Rodolfo y la Ariadna hablaron de Júpiter.
Yo tengo, Sí, es decir, no lo tienes exactamente, dijiste, un grado 26. Pero bueno, Bien, está cerca, ¿no? De todas maneras, habría que ver cómo se vive eso, ¿no? Júpiter tiene que ver con la expansión de alguna forma, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con, eh, tiene que ver como con esta expansión ante la vida, ¿no? No tiene que ver únicamente con, bueno, porque Júpiter tiene, se habla de que Júpiter es el paso grande del pensamiento, por lo tanto tiene que ver con las grandes ideas de alguna manera, y también tiene que ver con esta manera de ver más global que en detalle, y tiene que ver, ¿no es cierto? Por eso se habla de la expansión mental, que de alguna manera te lleva a, por así decirlo, ser un pensador, ¿no? Es el aspecto nuestro que se puede transformar en el gran pensador, el gran filósofo, por ejemplo, o el gran profesor que tiene, em, que tiene esa capacidad de visión global de las cosas. Por eso que muchas veces cuando hablamos de Mercurio-Júpiter decimos que Mercurio es el profesor de, que de alguna manera puede enseñar y puede ser muy divertido, porque Mercurio es movedizo, ¿no es cierto? Tiene esas características de más movimiento, entonces le enseña a los niños más pequeños. Y Júpiter con su gran visión, ¿no es cierto? Y experimentación, y qué sé yo, entonces es el profesor, ¿no? El gran profesor, una cosa así. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría en una costura cósmica? También tendría que ver con esa expansión, ¿no es cierto?, que te lleva al cosmos. No te lleva solamente a los pensamientos. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver, si hablamos de cosmos, si hablamos de un pensamiento propio, que es lo que incitaría a Júpiter, ¿no es cierto? Sería a pensar por uno mismo, cosa que es muy difícil, porque la mayoría no pensamos por nosotros mismos, aunque estamos convencidos que sí, pero de alguna manera te lleva a eso, tiene que ver con, con unas, bueno, que también está en relación con Urano, ¿no? Que tiene que ver con la extracción de las ideas provenientes del cosmos. Es decir, una mente brillante. Me parece que hablábamos de este gran matemático hindú, ¿te acuerdas, Claudio? Que Eh, extrae, ¿no es cierto?, las ideas del cosmos, porque hablábamos de que en el cosmos no solamente hay ángeles, ¿no? Es decir, los ángeles, algunos de los ángeles son matemáticos, ¿no? Son grandes matemáticos, digo, no tiene que ver únicamente con los aspectos que nosotros de alguna manera, lo artístico, lo poético, ¿no? Sino que también hay otro tipo de inspiraciones, como es una buena fórmula matemática. Por eso que los matemáticos dicen una fórmula preciosa, bonita. Bueno, son bonitas las fórmulas aparentemente, ¿no? Pero ahí hay algo que tiene que ver con eso. Mm. Dice que me mandaron, yo pensé, bueno, no sé si querías decir algo más, Claudio. em, claro, Júpiter y Urano también tienen que ver con esas caídas de tejas que te llegan de repente, ¿no? Mm, Como las visiones. Entonces, si no está eso, se te pasan ciertas oportunidades, como medio despistado, ¿no? mm. Claro, tiene que ver con pensar, pero también con percibir. Entonces, de repente, falta esa, como,
percepción del entorno, po, porque el entorno te va dando ciertas oportunidades, ciertos regalos que de repente pasan, po. Entonces eso Mm. un poco ¿Qué es el podría ser, pensamiento, qué es el pensamiento puro de alguna manera, o la observación pura, ¿no? Que tiene que ver con ver lo que realmente es y no las ideas que yo me hago de aquello que veo, ¿no? claro. Como algo de ese tipo. Y ahí también es un entrenamiento, bueno, que a lo mejor también le sirve a Ariadna, ¿no? El tema, digamos, de Júpiter, que está relacionado con su luna, ¿no? Que no está en la grieta, pero está muy cerca, ¿no? Y que tiene que ver con... Es que yo creo que todo este tema, sin especificarlo con un planeta, aunque con un planeta uno podría dar una orientación así como un poquito más fina, pero que de buenas a primeras en realidad tiene que ver justamente con, eh, no tiene que ver con que uno se eleve, vaya volando así junto con los ángeles, sino más bien tiene que ver con, con esta observación de lo que realmente somos, ¿no? Como tener esa mirada que yo decía en el aspecto de los sentimientos, lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿no? De ver realmente las cosas, ¿no? Como por ejemplo en esta cosa jupiteriana, pero que yo no creo que solo sea jupiteriana, sino que también tiene que ver con nuestras herramientas, que tiene que ver con depurar nuestras herramientas, porque la depuración de nosotros mismos sería la que nos permitiría eh, aprovechar de mejor manera estas herramientas que Dios nos dio, comillas con eso, y con los ateos que hay en el mundo, ¿no? Claro, porque Ariadna me mandó un mensaje personal, pero yo lo voy a hacer público, que dice, me mandó un mensajito y me No, porque me pone, daba pena, sí, es sí, que me da pena como todo el mundo. Bueno, pero es. pero dice que tiene un hijo con el sol a 27 grados con 58 minutos de Piscis. No está en la grieta, pero está casi al final de Mira, Piscis. además, Ana, quiero contarte, él nació por cesárea y yo siempre he tenido la idea, a mí me dieron una hora, pero yo recuerdo, estando en quirófano, que me dijeron 9:00 y tanto de la mañana y después me dieron una hora escrita a las 10:00 y tanto. Cada vez que le hago la carta, además tiene un lío porque aparte de eso, del signo, bueno, eso sí está, es Piscis, teoría, pero el ascendente también está entre Tauro y Géminis y entonces un lío ahí. O sea, Claro. tengo confusión con él en muchos sentidos, en todas partes tengo así, y él tiene una personalidad muy, muy bonito, pero bueno, es mi hijo, es bello, pero, Bueno, pero eso dice, me pone ajá, aquí, dice, desde adolescente dice que no cree en Dios, ni nada de eso. Y así, está en es una Piscis. rebeldía total. Ya, entonces ahí hay una Fíjate. debilidad de signo que no alcanza a la frontera. Pero Piscis, yo siempre he considerado que Piscis es casi una frontera, ¿no? Me refiero de que es como Sí, el último signo y que tiene una característica bien particular que yo muchas veces digo, es como un signo de espera. Está ahí que todavía no sabe para dónde va. Y que tiene esa particularidad también, creo yo, que tiene que ver con el tema del hijo pródigo, ¿no? Que es aquel, el que sale a despilfarrar la herencia del padre, lo que aparece en la Biblia, ¿no? Y, y vuelve a la casa del padre, ¿no? Y el padre lo recibe. No hay que perder de vista que es una parábola, ¿no? Y que ahí están estos mensajes subliminales y que eventualmente no es exactamente de esta manera, ¿no? Sino que tiene que ver con un mensaje que hay ahí, como los cuentos, ¿no? Que traen mensajes. Entonces, que tiene que ver con que Piscis también es un signo que muchas veces tiende mucho a lo terrenal, porque no sabe dónde acomodarse en el mundo, ¿no? Entonces tiene que hacer un proceso por lo terreno para poder volver al espíritu, ¿no?
Y si lo tiene ahí, que está al final de signo, más dificultad le produce. Sí, y lo peor es que es el ser más compasivo del mundo, más, o sea, no crees en Dios, pero bueno, no te hace falta. Bueno, pero ¿qué edad tiene ahora? Ahorita es un hombre, 34 años, pero igual, o sea, de hecho también tiene ese tema de que es muy, o sea, creo yo sinceramente, bueno, no ha crecido, no sé, no parecen esos años todavía. Sí, pero de todas maneras, cuando tú estás, justamente cuando tienes planetas ahí, bueno, también puedo hablar de mi propia experiencia, que siempre estás como, comillas, pololeando con, bueno, ¿cómo se dice? Cortejando el tema, digamos, con lo espiritual, pero te sale y no crees y estás todo en ese proceso y necesitas una crisis, ¿no? Y esa crisis puede o no ayudarte en ese proceso, porque Sí, justamente como no tienes un norte determinado, si este tema de estos planetas que están en estos lugares, sobre todo cuando son planetas del yo, Sol, Luna, particularmente, diría yo, el planeta está indefinido, dice. Esa es la definición, que hay una indeterminación ahí. Entonces tú estás un poco perdido, sientes una debilidad, sientes que te falta algo que no tienes. Y por supuesto que los ascendentes también en ese sentido, ¿no? Entonces tú tienes eso presente y entonces estás ahí entre con Barbalá y los Vilos, es decir, como que no llegas a ninguna parte, ¿no? No estás en un lugar. Por eso que hablamos del lugar de nadie, por eso que hablamos de las fronteras entre una ciudad y otra, en las fronteras dentro de una ciudad. Este tema de que la frontera sea un río. ¿Y dónde, en qué parte del río estás en un lugar o estás en el otro, ¿no? ¿Cómo haces para delimitar exactamente hasta dónde puedes llegar con tu barquito o nadando? Ah, uy, perdón, me pasé de país. La corriente me llevó, pero tú estás en un lugar, efectivamente, en una suerte de lugar de nadie. Entonces es un lugar que no tiene ley. Por eso que puse esas imágenes un poco como para meternos dentro de ella en lugar de palabras con imágenes, ¿no? Estoy en un lugar que no está en ninguna parte. Entonces hay una indeterminación, una definición. Y además, que te las tienes que arreglar como sea en el mundo, ¿no? Entonces, yo me hice atea a los 13. mira tú, o sea que la gente, ok, los que tienen el sol en frontera de signo, entonces, Por ejemplo, ¿no? Pero obviamente que no es lo único. no. Pero sí, efectivamente, tengo una casa 12 bastante poblada también, digamos. Pero tengo otro en frontera, en súper frontera de signo, que es justamente Neptuno, ¿no? Entonces está, y un planeta como espiritual en frontera de signo es como espíritu plus espíritu, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona eso? Y esos planetas de ahí, por ahí tú no accedes completamente a ellos, ¿no? Pero te llaman, te llaman. Y tú nada, eres atea. Y tienes argumentos así, miles, ¿no? Bueno, ha sido entretenido. No sé si tienen más preguntas, comentarios, etcétera. Yo les doy las gracias y te doy las gracias, Ana, bueno, ya todos, siempre estoy aquí fastidiando, pero muy enriquecedor. Gracias a ti. Gracias, gracias por Bueno,
Tenemos a la Ale silenciosa, a la Nadine silenciosa y a la Zulema silenciosa. Y al Diego silencioso también. Pero bueno, están presentes. Y a la Pame también silenciosa. Em, si no hay más que decir, lo dejamos hasta aquí y nos vemos en un Ujú. mes más con alguna otra cosa interesante. No me acuerdo qué de interesante le tenemos preparado, pero algo encontraremos. Gracias. ¿Alguien se acuerda a propósito, perdón, del próximo tema? Me parece que le toca a Patti. Ah, y Patricia se nos fue. No está Tema aquí. de posiciones, posición por casa. Mire qué interesante. Qué bueno. Vamos a hablar de casas entonces la próxima y eso puede ser interesante para ver el contraste de lo que pasa signo versus casa. Va a ser interesante. Ujú. La Patricia se nos fue. ¿Qué Bueno, nombre se le Sí. da cuando es frontera de casa? O si, bueno, pasa ya para la otra Ujú. casa, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es el nombre? ¿Hay un no, nombre? no hablamos de frontera de casas, pero Ok. hablamos de, ahí vamos a hablar de los PR, de los puntos de reposo, estas cosas que hemos nombrado acá. Seguramente eso nos trae Patricia, ¿o no, Irene? No me acuerdo. Me parece que sí. Parece que era eso. Planetas en distintas partes de la Sectores de casa, creo casa. que sí. Ya, Sectores de casa. ya, está bueno. Ujú. Entonces vamos a hablar justamente porque decimos de que un planeta en ciertos lugares de la casa está en estrés o Claro. tiene fuerza. Entonces no hablamos de Cuando está fronteras en de casa, pero sí cúspide. hablamos de cúspides, de PRs y qué sé yo. Y Patricia nos va a traer la novedad. Y vamos a conversar después. Así que nos vemos en la próxima. ¿Sí? Bueno, Ya. Que pasen una gracias. buena noche. Muchas gracias por Chao. la compañía Bueno, chao. Buen mes. y Chao, estamos chao. en contacto.